Sí, tiene que ver con la interpretación de la palabra, la interpretación de la Biblia, ¿verdad? A veces uno lee y no entiende lo que está leyendo. Pero estamos hablando de cómo enseñar la Biblia. Para enseñar debemos entenderla, ¿no? Debemos entenderla. Y acuérdense que la clase anterior nosotros hablamos ya de qué, de los tipos de sermones, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de sermones están? 6 tipos de sermones. ¿Cuáles son? Temática, dramáticos, doctrinales, ¿cuál más? Evangelísticos. Muy bien, muy bien. Yo quiero, los hermanos que no vienen a la oración y solo vienen a la, también se les va a tomar en cuenta. Pues ¿sabe por qué? Porque un obrero de Dios, acá me interesa que los obreros tengan comunión, porque yo sé que en casa oran, pero acá en la iglesia tienen que tener comunión con Dios. ¿Sabe que hay algo extraordinario cuando la iglesia se reúne a buscar a Dios? Hay algo extraordinario, hermano. Mira, podemos pasar nosotros orando en la casa. Yo personalmente he orado en la casa mucho, pero quiere que le diga algo. Las veces en las que yo he estado enfermo, ¿sabe dónde Dios me ha sanado o dónde Dios me ha hablado y me ha dicho cuándo me va a sanar? Es en la iglesia, no en la casa. Es en la iglesia. Y en la iglesia del principio los milagros ocurrían primero en la iglesia, ¿sí? Y de ahí salieron, pero salían los discípulos, ¿sí? Pero bueno, mis hermanos, les animo, traten de estar lo más pronto posible, ¿sí? Y la tarea fue examinar Ezequiel 34 del 1 al 31. Este domingo, el mensaje de ¿qué tipo de mensaje fue? ¿De qué hablamos? Hubo Santa Cena. ¿Cuál fue el tema? Eso, los enemigos del cristiano. El cristiano tiene 3 enemigos. Primero, no entender, ¿verdad? El cristiano no entiende. Segundo, los enemigos terrenos y los enemigos celestiales. Acuérdense que Pablo dice: nada creado ni en la tierra ni en el cielo me podrá apartar del Señor, dice. Y lo primero que a nosotros nos aparta de Dios son los problemas terrenales. Y ahí está el enemigo del cristiano, hermano. Y Pablo dice: no, el cristiano tiene que entender que lo terrenal no puede destruir lo celestial. Pero no solo eso, lo celestial tampoco puede destruir lo celestial, porque Dios no depende de la creación. Amén. Si Dios no depende de la creación, nosotros como cristianos, nuestra comunión con Dios debería ser igual. No debería de depender de lo creado, hermano. Porque si tu comunión con Dios depende de lo creado, estás perdido. Por eso Pablo dijo: nada creado me va a apartar del Señor. Nada creado. Diga conmigo: nada creado me va a apartar del Señor. Sí, así tiene que ser, hermano. Eso lo entendió Pablo. Me dejó mi esposo, mi esposa me traicionó, mi esposa ya no quiere saber nada de mí, se fue de la casa. Bueno, podemos destruirnos o podemos decir: nada creado me puede separar de Dios. Va a costar, es duro. Nadie dice que es fácil, hermano. No. Yo lo digo fácil es porque le estoy enseñando, hermano. Pero va a ser duro. Va a ser duro. Por eso Pablo 5 veces en la cárcel, hermano, para que no nos quede la duda de que Pablo sufrió mucho. Azotes, ya olvidé, dice Pablo, cuántos azotes me dieron por causa de Cristo. No tengo la cuenta, dijo Pablo. Cárceles, dice, en tempestades, 2 veces naufragó en el mar. Estuvo Pablo una vez en alta mar, el barco se hundió y Pablo estuvo agarrado de un madero. O sea, prácticamente 1 día y medio estuvo a la deriva, hermano. Él ya pensó que iba a morir. Y miren ustedes, Pablo dice: nada creado me va a apartar del Señor. Los 3 enemigos del cristiano. Y el último enemigo: no morir a mí mismo. No ir muriendo cada día a mí mismo. Esos son los 3 enemigos del cristiano. Entonces, ¿qué tipo de sermón es? ¿Ya? Tiene que ver con doctrina, ¿sí? Es temático, también es evangelístico, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros analizamos, continuemos, cuando nosotros analizamos un versículo, hay 2 cosas que debemos buscar nosotros. ¿Qué debemos buscar? 2 cosas que debemos buscar en un mensaje. Primero, ¿qué es lo primero? El sujeto y el complemento, ¿sí? A ver, Ezequiel, a ver, Jenicita, pasa por favor para acá. Ven por acá, mi hermano. Con tu deber. Ya, rápidamente explícanos o danos los 5 sujetos que tú encontraste. Sí, pero de Ezequiel, ya. El sujeto fue: ¿por qué una oveja no debe quedar sin pastor? Y
y el complemento fue porque la oveja andará errante y será presa del devorador. De los pastores que se engañan a sí mismos y no apacientan al pueblo, dice, ¿verdad? De eso les mandé a leer, esa era la tarea. Entonces, el primer sujeto que Jenny encontró es: ¿por qué las ovejas no deben estar sin pastor? ¿Por qué no deben quedar sin pastor las ovejas? Y esto es típico, hermano. Tú vas a escuchar a alguien, algún cristiano decir: sí, no hace falta ir a la iglesia, pastores ociosos, yo en la casa pongo enlace, prendo la televisión, pongo enlace y hasta alabanza pongo y me pongo a danzar, dicen en la casa. Ovejas sin pastor. Jesús dice que miró al pueblo de Israel y dijo: estas son ovejas sin pastor, porque no obedecen a nadie, dijo. Entonces por eso rechazaron a Jesús. La segunda, ¿por qué muchos pastores no apacientan sus ovejas? Porque se apacientan a sí mismos. La tercera, el sujeto fue: ¿el Señor pedirá cuentas al pastor por sus ovejas? Y sí, porque Dios demandará a cada pastor por cada oveja. Bien, hay una pregunta a mí que me nace ahí, un sujeto. A ver, ¿quién tiene algún otro sujeto respecto a esto? Aparte de los que ya dijo Jenny. ¿Por qué las ovejas no deben quedarse sin pastor? ¿Por qué los pastores se descarrían? ¿Por qué las ovejas se descarrían? Porque no tienen pastor, obviamente, por eso se pierden las ovejas. Hay un sujeto que a mí se me viene ahí, escuche, ¿qué pasará con los pastores que se apacientan a sí mismos? ¿Qué pasará? ¿Qué hará Dios con ellos? Ese es el sujeto. Lees un pasaje y lo primero que debes hacer es plantearte sujetos, preguntas. Esas preguntas te van a llevar a buscar respuestas. Esas respuestas son el complemento, ¿sí? Sujeto y complemento. Entonces les mandamos Ezequiel 14 y ahí debían encontrar 5 sujetos y 5 complementos. Y saben que las respuestas se pueden encontrar en el mismo texto o también se pueden encontrar en textos alternos, ¿sí? En otros textos que hablen del mismo tema, que tengan que ver con lo mismo. Entonces, mis hermanos, ¿algún otro sujeto que hayan encontrado en este? Alejandrita, a ver, ¿para qué predica? ¿Para qué profetizar a los pastores? Para que no se apacienten. Pero ¿cuál es el texto que usted tomó? Léale ahí. Ya, se apacientan a sí mismos. Profetiza a los pastores, les dice. O sea, háblales a los pastores. Le está diciendo a Ezequiel: Ezequiel, anda y diles lo que les va a pasar. Eso está diciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces ahí el sujeto sería hermano. ¿Por qué es necesario que haya ministros que llamen la atención a otros ministros? ¿Sí? Porque hay ministros que son intocables, que ya no les gusta que les digan pastores, sino reverendos, por todos sus años de trayectoria y todos sus cursos. Y cuando alguien se acerca a llamarle la atención, no lo reciben, no lo escuchan, ¿sí? Porque no están a su mismo nivel, ¿ya? Entonces, lo cual no es bueno, no es bueno. Entonces, el pastor debiera escuchar el consejo incluso de la iglesia, ¿sí? De los que ya van alcanzando madurez. Pero hay pastores, como dice ahí, que no escuchan, sino que se apacientan a sí mismos, y entre ellos se apacientan. Por eso Dios tiene que enviar ministros con autoridad para que les profeticen y les digan que va a haber destrucción para ellos si no se arrepienten, ¿verdad? ¿Qué dice usted, mi hermano Julito? ¿Qué dice usted? ¿Cuál es uno de los sujetos que usted encontró? Eso, los pastores fueron puestos para apacentar ovejas, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el complemento? O mejor dicho, diga nomás. Mire lo que le está diciendo. Ustedes se alimentan de lo que el pueblo trae, dice. El Señor les está diciendo. Porque era lo normal, el pueblo traía la ofrenda y la ofrenda servía para que los sacerdotes comieran, también comieran las viudas y también comieran los huérfanos, ¿verdad? Para esos tres grupos. Y el Señor le está diciendo: ¿acaso ustedes no comen de lo que el pueblo trae? Entonces sean agradecidos con el pueblo, apaciéntenlos, dice, ¿sí? A un pastor debiera darle vergüenza coger la ofrenda en la iglesia sin haber preparado un mensaje, hermano. Debiera darle vergüenza. Claro que sí. Y ustedes como obreros, si Dios en algún momento pone y ustedes son llamados, ustedes tienen que, el obrero es digno, dice, de un salario. Si ustedes reciben una ofrenda,
Si alguien le invita a predicar y le da una ofrenda, que no les pase que les dé pena coger la ofrenda, reciban la ofrenda, y mucho mejor si ustedes estuvieron en la presencia de Dios casi 2, 3, 4 horas, a veces toda la noche orando al Señor para que les dé el mensaje. Eso es bueno. Lo malo es que te duermas, te levantes media hora antes de que empiece el culto, vayas a la iglesia y te pongas a escribir el mensaje mientras la iglesia está en la alabanza. Ahí sí diera vergüenza, hermano, coger la ofrenda. Como muchos pastores que no alaban al Señor, se van a la oficina a escribir el mensaje, acaba la alabanza y vienen a predicarte lo que acaban de escribir ahí en la oficina. Eso debería dar vergüenza. Eso es algo que tú no debes hacer, ¿sí? Sáquense eso de la cabeza. Un día antes por lo menos, y bueno sería toda la semana, de a poco, ¿verdad? A veces pasa que preparo los mensajes, ya se acaba el domingo el culto y el lunes le estoy orando al Señor, digo: Señor, inquieta mi corazón con tu palabra. Y estoy escuchando alabanza mientras trabajo y estoy orando. Pongo a veces la Biblia en audio y escucha la Biblia, los textos bíblicos. A veces pongo alguna prédica de algún pastor y estoy así meditando hasta que hay una palabra que el Señor me inquieta. Y paso, medita en esa palabra, medita y algo que se viene a punto, hasta que realmente me siento a terminar de escribir. Pero no me siento, ¿y ahora de qué hablo, Señor? ¿Y ahora qué pasa? No, ya he recibido, ya sé, solo me siento a desarrollar un poco más lo que ya he recibido, ¿sí? Entonces, no me pongo de ejemplo, pero es algo bueno. A mí me ayuda mucho y es muy bueno. Pero eso de una noche antes y ahora de qué hablo, qué digo y todo, uy, Dios mío, así te va a ir mal, nos va a ir mal así. Y vamos a hablar cualquier cosa que nos salga de la barriga y la iglesia no va a madurar, la iglesia no va a cambiar, porque no hay rema, no hay palabra revelada, ¿sí? Y la revelación de la palabra se obtiene en la presencia de Dios. Amén, mis hermanos. ¿No están de acuerdo? Amén significa estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, estas son las dos cosas que yo debo buscar. Vamos a hacer un ejercicio rapidito, mis hermanos. Yo quiero que abran sus Biblias en Romano 3:10. Rapidito, 3:10. Sigan nomás, hasta el 3. Sí, tres versículos. Amén. Yo quiero que busquen un sujeto y un complemento. Un sujeto y un complemento. A ver, rapidito. A ver, mi hermanita, un sujeto. ¿Por qué no hay justos ni aun uno? Dice, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Cuál sería el complemento ahí? Ajá, ¿por qué? Ya, ahí para encontrar el complemento de esa frasecita, ¿por qué no hay justos? O ¿por qué no habían justos, mejor dicho, verdad? Eso, tengo que irme yo al origen. Yo tendría que empezar hablando de la caída de Adán y Eva, la desobediencia, que se constituye, la desobediencia a Dios se constituye obediencia al diablo automáticamente. No hay justo porque todos pecamos. Entonces yo ahí para hallar el complemento tendría que irme a hablar de la desobediencia del hombre. Y tal vez no solo de la desobediencia del hombre, sino de la desobediencia de las creaciones. Satanás, los ángeles, ¿sí? Por eso no hay justo ni un uno. Nadie se puede justificar. A ver, otro complemento, otro sujeto, Alejandro, diga nomás. ¿Por qué nadie buscaba a Dios? Sería, ¿verdad? ¿Por qué nadie buscaba a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál sería el complemento? Eso, ¿verdad? Porque todos estaban bajo la maldición del pecado, ¿no es cierto? O sea, el pecado no les dejaba buscar a Dios y no les interesaba tampoco buscar a Dios. Un último sujeto, a ver, Benjamín, porque nadie, esas preguntas serían en pasado, ¿no es cierto? ¿Por qué no había nadie que hiciera lo bueno? Bueno, en presente no sería porque ya vino Cristo. Acuérdate que ahí está diciendo que no había justo ni a uno, pero después te lleva al sacrificio de Cristo, que por medio de él nosotros somos justificados. Entonces aquí hay un punto de quiebre antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ahora sí podemos ser justos, podemos ser buenos, podemos hacer lo bueno, perdón, porque Cristo está en nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué nadie hacía lo bueno? Es porque no venía Cristo. O sea, la gente desobedeció, la humanidad se fue en pecado, en maldición, estábamos perdidos. Amén, muy bien. Ahora, miren, aquí vamos a hablar nosotros de algo importante. Cuando nosotros preparamos un bosquejo o preparamos un sermón, nosotros debemos dividir bien, porque puede pasar esto. Mira, que tú tienes tu mensaje y tú escribes tu mensaje, escribes, y el rato que tú te paras a predicar, te pierdes. No sabes dónde empezaba, dices una cosa y después ya no aparece. ¿Dónde está, Dios mío? ¿Y ahora dónde estoy?
y ese rato toca improvisar, toca hablar en lenguas o suspender, hermano, y empezar a profetizar, porque ya te perdiste, ya no sabes dónde estás en el mensaje. Yo al principio tenía la mala costumbre de escribir todito seguidito, hermano, y cuando predicaba, Dios mío, 4 hojas y ya no me hallaba dónde estaba. Es por eso que nosotros tenemos que aprender esto, que hay 3 herramientas que nosotros podemos utilizar gramaticales, ¿verdad? Para nosotros poder también separar nuestro sermón, ¿sí? Ponerlo en orden, para ordenar el sermón, ¿sí? Y los puntos importantes, lo más importante, tú lo vas a poner con números romanos, ¿sí? Eso es podríamos decir los temas, ¿sí? Los temas importantes. Por ejemplo, estábamos hablando de Romanos 10, ¿no es cierto? ¿Verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, mire, el primer tema que yo pondría ahí es la caída del hombre. Ya, entonces, cada vez que yo mire esto, y siempre acompañado de un puntito, desde ahora sus deberes tienen que estar así. No puede haber líneas huérfanas. En una prédica no hay líneas huérfanas. Cada línea tiene que corresponder a algo, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos lo más importante. Pueden ser, el tema es general, pero aquí nosotros podríamos poner los puntos más representativos o los puntos generales, ¿sí? Lo general. Estoy hablando de la caída del hombre, ¿verdad? Un subtema. ¿Cuál sería el subtema de la caída del hombre? Un subtema, algo que tenga que ver con la caída del hombre. Otro punto general también podría ser, escuchen, el primer Adán y el segundo Adán, antes de Cristo y después de Cristo. Ese sería otro punto general. 2, el primer Adán y el segundo Adán. ¿Cuál es el primer Adán? El que fue del huerto, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo Adán? Cristo, ¿verdad? Esos son puntos generales. Eso te va a ayudar a ti rápidamente a identificar dónde están los puntos generales. Pero dentro de estos puntos generales hay subpuntos, ¿sí? Y esos subpuntos tú los vas a poner con letras mayúsculas. Pongámosle más separado. Y tienes que ponerle con sangría. O sea, no le vas a poner acá. No quiero esto, hermanos, no quiero eso, porque ahí te vas a perder. Tienes que utilizar sangrías. ¿Qué es una sangría? La separación que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? Eso es una sangría. Entonces tienes que poner punto general, subpunto más adelante. Por ejemplo, un subpunto de la caída del hombre, ¿cuál sería? Muy bien, pero la desobediencia de quién, por ejemplo. Yo vería, por ejemplo, la desobediencia de Eva, ¿sí? De ahí me iría con la desobediencia de Caín, ¿sí? La desobediencia de cada uno de ellos, ¿sí? Porque si nosotros decimos la desobediencia del hombre, estamos hablando de nuevo de la caída del hombre, ¿sí? Estamos hablando Ahora, la caída del hombre, puede ser que un subpunto sea la desobediencia en general, la desobediencia, ¿sí? Pongámosle. Pero otro subpunto, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? No solo fue la desobediencia, casi por ahí, casi. ¿Por qué cayeron? Porque ya la desobediencia fue el resultado final. ¿Por qué cayeron? Eso, por prestar atención al engañador, ¿verdad? Entonces un subpunto sería el oír al engaño o al engañador, ¿sí? Pero dentro de estos subpuntos todavía habría más subpuntos, ¿sí? Y esos se definen con números. 1, 2, los que sean, ¿sí? Acá también sería 1, 2. Por ejemplo, aquí sí podríamos poner, si la desobediencia es su punto, aquí podría poner yo la desobediencia de Adán, la desobediencia de Eva, la desobediencia de Caín, y así puedo ir viendo la desobediencia, ¿verdad? ¿Sí? El oír al engañador, ¿sí? Aquí, ¿qué podríamos poner aquí, por ejemplo? El oír al engañador. O sea, el problema fue que Eva se puso a conversar con la serpiente, lo cual no debía hacer. Puede ser, muy bien, abrir puertas. ¿Cómo tú conversas con el enemigo? Confiarse. Por eso dice, aquí podríamos poner un texto, por ejemplo, cuando Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, yo no puedo confiarme a mí, decir, no, yo ya soy santo, entonces como yo soy santo voy a ir a predicar en un burdel. Bien. No. Otra también que podríamos poner ahí, por ejemplo, la santidad
no es un punto de llegada, es un camino que tenemos que recorrer. ¿Cuál es el fin de todo esto? Escuchen, ¿cuál es el fin? Escuchen bien, que cuando tú ordenas así el mensaje, tú siempre vas llegando a un punto más pequeño, de un punto grande, de un punto general, vas llegando a algo más pequeñito. ¿Qué es lo que la gente va a entender más o con qué se va a quedar? Es con estos últimos, con lo más pequeño. No se van a acordar de todito, no se van a acordar de los temas generales tal vez, pero se van a acordar de los puntos más esenciales, ¿sí? De lo más resumido, como quien dice. Hace que algo grande se vuelva en porciones pequeñas, ¿sí? Y puede ser que el día miércoles, por ejemplo, avanzaste a llegar solo hasta aquí nomás, o en un discipulado no vieron el subpunto B, solo llegaron al A. No importa, no pasa nada. El próximo miércoles veremos el punto B, ¿sí? Y así todos los puntos que hay, ¿sí? Entonces yo tengo que ir entendiendo esto. A ver, para hacerle más fácil, no, hay un pasaje más fácil de entender. El mismo Romanos, vamos a ver. Sí, es más fácil en Romanos. Abran Romanos 3 del 10 al 18, para que sea más fácil de entender. 3 del 10 al 18. Romanos 3 del 10 al 18. Muy bien. El primer, podríamos poner nosotros el tema general de todo esto. ¿Qué tema le podríamos poner? La injusticia del hombre. Ajá, ya. No hay justicia. Yo le pondría la naturaleza humana, ¿sí? Porque es parte de la naturaleza humana. Y es un tema muy general. Tú te metes a hablar de la naturaleza humana y vas a hablar una semana y 2 semanas. Y vas a tener que acortar. Pero es un tema más general, ¿sí? Póngale la naturaleza humana. Los temas que ustedes me dieron están también bien. La injusticia del hombre. El punto general, el primer punto general es la naturaleza humana. El primer punto general, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál sería ahí el primer punto? Puede ser la ausencia de justicia. Ahí sí puede venir la injusticia del hombre, ¿sí? ¿Sí? Póngale ahí. Así, el primero, la injusticia del hombre. ¿Ya? Ahora, punto A, ¿cuál sería ahí el subpunto? O podríamos hacer un cambio pequeño ahí. Préstame el borrador. Podría quedar así mejor. El pecado del hombre, porque parte de la naturaleza del hombre es el hombre peca, ¿no es cierto? Y ahí sí, uno de los pecados del hombre es que la injusticia, ¿verdad? La injusticia del hombre. Ahí puede ser, ¿ya? O la desobediencia del hombre también. Ese puede ir en el B, por ejemplo. Pero bueno. Ahora, el primer ítem, ¿cuál sería? Analizando miren, aquí le voy a decir una cosa. Escuche. Estos de aquí son más fáciles. Esto y esto son más fáciles de deducir, porque son generales. Pero para llegar a estos, hermano, tienes que leer y volver a leer y pedirle al Señor, doblar rodillas, decirle, abre mis ojos, porque la mayoría de estos están ahí, pero no los vemos, están como escondidos, hermano. Y ahí como que recién empieza a iluminarse. Si tú lees a la primera no vas a entender bien. 2 veces, 3, no se va a entender. Tienes que darle y mastica. Es como el rumiante, ¿no es cierto? Mastica y mastica hasta que salgan ya los puntos esenciales de la prédica. A ver, ¿quién no sabe que el hombre es pecador? Todos saben eso. Así que tú no vas a sorprenderles diciendo que el hombre es pecador. ¿Quién no sabe que el hombre es injusto? Todo el mundo sabe eso. No vas a desarrollar tu prédica solo hasta ahí. Pero entonces tienes que ir más allá. Tienes que ver los detalles, tienes que ver aquello que no se ve fácilmente. Y por ejemplo, aquí yo apunté uno que podríamos ponerle, por ejemplo, que el pecado del hombre se ve en la forma en la que habla, ¿sí? Porque ahí dice, ¿verdad?
que todos sus caminos, incluso en su caminar, en su hablar, entonces vamos a hablar de cómo hablamos, valga la redundancia, de cómo hablamos. ¿Cómo hablas tú? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Porque como dice, lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. No, ahí sí estás llegando tú, ahí estás llegando a la gente ya, porque te estás topando con algo que nosotros vivimos, palpamos y nosotros constantemente hacemos, y es hablar, ¿sí? No hay injusto. La injusticia del hombre, ¿en qué se ve? ¿En qué se nota? En su forma de hablar. Tú puedes decir, yo soy un buen cristiano, yo me congrego todos los domingos, pero todavía cuando te enojas, todavía salen malas palabras de tu boca. Entonces eso demuestra que todavía hay injusticia en nuestro corazón. Esa naturaleza, ese viejo hombre todavía no ha muerto. Incluso aquí podríamos poner el viejo hombre también, ¿verdad? O la vieja naturaleza. Póngale aquí, mijo, póngale aquí, póngale acá. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo caminamos? ¿Sí? Incluso estos podrían ser sujetos, tendrían que ser sujetos, porque tienen que desarrollarse. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo caminamos? Esos vienen a ser ya sujetos. Entonces mira, cuando tú ya organizas tu mensaje, se te va a hacer más fácil predicar. Se te va a hacer mucho más fácil. Incluso a veces acostúmbrate al principio, mientras coges experiencia, préstamelo. Acostúmbrate, mi hermano, a no hablar y hablar. Y a mí me sorprende, a veces yo escucho, y así empezamos todos. Se para a dar la prédica y habla, pero rapidito, como que ya se nos va el tiempo. Terminamos de hacer. No, hay que ir pausado, punto por punto. Hay que preguntar. Hay que dejar que participen. Es más, hay que dejar que participen primero la gente. Cuando tú estás en un discipulado, solo lanzas el sujeto y dejas que la gente conteste. Y acá, cuando todos hayan terminado de contestar, ahí lanzas tu complemento, cortito así mismo. No te vas a lanzar un complemento de 1 hora. En un discipulado, nada más, ¿sí? Y lanzas tu complemento. Hablas poco, pero te organizas. Entonces tú estás hablando, estás enseñando, estás predicando, y con un lapicito, un esferito, pones un puntito. ¿Dónde estás? ¿Qué punto estás tocando? ¿Sí? Terminas de tocar ese puntito, entonces vas con el siguiente y le marcas. Y donde tú terminas, se nos acabó el tiempo, ahí quedamos. Le pones otro puntito y ya sabes, o una X, como sea. Y ya sabes que hasta ahí llegaste, y la próxima semana tienes que arrancar desde ahí. ¿Sí? Ahora, miren, así no te vas a perder. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Fácil o difícil? Díganme más. Los que encuentren, hermano. Los que encuentren. ¿Sí? Pero si ya hay que tener mucho cuidado de no redundar. O sea, porque está hablando de lo mismo, y el punto 1 lo mismo, el punto 2 lo mismo, el 3 lo mismo, el 4 lo mismo. No, tienen que ser cosas diferentes, ¿sí? Tienen que ser cosas diferentes. ¿Otra pregunta? Rápidamente quiero el texto que les voy a dar ahorita. Primero les voy a dar una explicación más. Les voy a dar una explicación más de esto. Bueno, obviamente, está bien, buena la pregunta. Tienen que ir versículos. ¿Dónde van los versículos? A ver, aquí ¿dónde irían los versículos? Aquí iría el versículo general. Muy bien, pero si tu mensaje es temático, ¿qué tendrías que hacer? A ver, rápido, hermanos. Mensaje temático. ¿De qué se trata el mensaje temático? Buscar más versículos en toda la Biblia. Ver, ¿verdad? Unos 2 o 3 versículos. Entonces de ahí yo aquí le pondría, por ejemplo, un versículo. Mira, acostúmbrense a esto. A mí me gusta hacer esto. Por cada uno de estos subpuntos me gusta poner solo un versículo. Uno. No más de uno. Porque si tú pones 3, 4, la gente se va a perder. No van a entender de qué estás hablando. ¿Sí? Y acostúmbrate a la gente a decirle esto, hermanos. Punto número 1.
O sea, tú sabes que aquí está tu uno, tu punto uno. No se van a confundir porque vas a decir acá está el uno, no. Punto número uno, el pecado del hombre. Y que el tema se relacione con, sea lo más explícito tu tema. Por ejemplo, vamos a ver la naturaleza humana y encontramos nosotros dos y encontramos tres puntos generales. Escuchen, preste atención, no se pierda, escuchen. Encontramos 3 puntos generales. Acuérdense que este es el punto general: 1, 2 y 3. Para que sea más fácil de entender a la iglesia, yo pudiera decir las 3 características de la naturaleza humana. ¿Sí? El tema: 3 características. Entonces la iglesia dice vamos a ver 3 características. Eso te va a ayudar a ti también a que tienes que dar 3 características. ¿Sí? Acá puede el pecado del hombre, acá puede ser la maldad del hombre, la caída del hombre, la desobediencia de la puedes tú hablar de eso, ¿no? Pero tú tienes que ser lo más claro cuando tú enseñas. ¿Sí? Porque lo peor que puede pasar es que tú empieces a hablar y la gente no sabe ni qué estás hablando. ¿Sí? Y pasa, hermano. A veces nosotros estamos habla. ¿Y de qué está hablando? Bueno, si llega tarde no vas a saber de qué está hablando. Pero si estás desde el principio, trata de hacer. ¿Y de qué? Quiero cogerle, pero no sé de qué está hablando. Es porque no se organizaron bien. Y llegas a un punto y tú tienes que decirle, mira, punto 1, desarrollaste el 1 y ahora tienes que decir, ahora sí, punto número 2 y punto número 3. Tienes que decirles para que sepan en qué punto van. ¿Sí? Tú puedes decir, pero eso es ilógico. Déjame decirte una cosa: cuando tú te paras acá, los nervios te ganan y te olvidas de todo, ¿no? Por eso te digo, tienes que decir punto 1, punto 2 y con calma nomás, con calma. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no hay ninguna pregunta acerca de esto, hermanos. Hay 2 maneras, ¿sí?, de desarrollar un mensaje. 2 maneras de desarrollar un mensaje. ¿Sí? Hay 2 formas de desarrollar. ¿Sí? Y la primera es, ayúdame borrando, por favor, la deductiva y la inductiva. Presta atención: deductiva e inductiva. ¿Sí? Son 2, estamos hablando de desarrollar el mensaje ya. Hasta aquí estamos en organizar el mensaje. Estás organizando. Cuando hablamos del sujeto y el complemento, es para nosotros plantearnos las preguntas y empezar a entender lo que estamos leyendo. ¿Sí? Nuevamente les repito, el sujeto y el complemento tú te lo planteas desde el inicio, el primer paso, para entablarte ya en la situación, ponerte ahí en el texto y empezar a hacerte preguntas del texto. Los numeritos son para organizar lo que vas a desarrollar, pero ahorita vamos a ver ya el desarrollo en sí. ¿Sí? El desarrollo en sí. Y hay 2 maneras de desarrollar un mensaje. La primera es deductiva y la segunda es inductiva. ¿Sí? Escríbale ahí: deductiva e inductiva. Déjeme sentar, hermano. Yo quiero que usted analice una vez más Romanos. ¿Sí? Analícelo. Romanos 3. Analícelo una vez más. Cuando tú te pones a dar el mensaje, ya lo estás desarrollando, ¿no es cierto? Ya lo estás dando. ¿Cuál es la primera pregunta? Mírenme acá. ¿Cuál es la primera pregunta cuando tú vas a predicar? Bueno, ya tienes el tema. Ya sabes de qué vas a hablar. ¿Por dónde inicio? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo les agarro? Orando. Muy bien, está orando, pero en sí ya enseñar, digamos, a enseñar. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? Empiezo tal vez haciéndoles una broma, haciéndoles un chiste. La mayoría hace eso, ¿verdad? Haciendo un chiste para romper el hielo. Pero eso no es enseñar, no estás enseñando, lo único que estás haciendo es rompiendo el hielo. Es bueno, se puede dar, es válido.
Pero ya cuando hablamos de empezar a enseñar, ¿por dónde inicio? Entonces hay dos maneras de empezar: la deductiva y la inductiva. ¿De qué se trata la deductiva? Escucha, la deductiva se trata, escríbale bien, de que tú en la introducción das tu conclusión, o sea, ya lo que tú entendiste, hermano, ¿sí? En el inicio, de entradita le dices tu conclusión, hermano. De entradita tú ya le dices, leen el texto, oran y empiezas. Y le das tu conclusión, lo que tú entendiste. Esa es la forma deductiva. Y después, ¿sí?, durante todo el desarrollo, tú defiendes tu conclusión. Escuche, de entradita das tu conclusión ya, pero después defiendes tu conclusión con versículos bíblicos. ¿Ah? Por ejemplo, empezamos a hablar del matrimonio, o empezamos a hablar, bueno, del matrimonio, y leemos, por ejemplo, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. De entradita tú das ya lo que tú entendiste de ahí, ¿sí? Hermanos, varones, ¿cuántos viven con sus mamás todavía y la esposa? La palabra nos dice que no, hermanos. Hay que ser lo más independientemente posibles. Claro que puedes vivir en un departamento, pero tienes que ser independiente. Tú cocinas, tú lavas, ¿verdad? No es que mamá dé lavando la ropa, mamá cocinará porque mi marido ya mismo viene. No, ya diste tu conclusión, diste lo que tú entendiste. Ahora sí, vámonos, mis hermanos, a la carta de Pablo. Lo que Pablo dice: sigues aportando a tu conclusión, le sigues dando más argumento, argumentas más lo que tú estás afirmando, ¿sí? Argumentas lo que afirmas. Entonces, miren, vamos a usar ese término, la forma deductiva. Tú primero afirmas en la introducción y después argumentas tus afirmaciones. Esto de aquí puede durar 5 minutos y lo de acá puede durar unos 40 más. En total 45 minutos o 1 hora, como el Señor te guíe, hermano. Si quieres argumentar 15 minutos, bueno, puede ser 15 minutos, pero una buena enseñanza no puede tener menos de 45 minutos, ¿sí? Para mi forma de ver, un predicador que predica media hora no tiene argumento suficiente, ¿sí? Pues tú puedes decir, pero no, sí tiene, pero si lo examinamos bien, no hay argumento, le faltan argumentos, ¿sí? Y bueno, yo considero que una enseñanza de menos de 40 minutos es muy floja, muy floja. Tiene que ser por lo menos de 1 hora o de 45 minutos. Al principio tú puedes decir, pero ¿qué voy a decir? Dios mío, 1 hora, imagínate lo que es 1 hora, ¿qué voy a decir? ¿Sabe que el Señor a mí me dijo algo hermoso? La primera vez que yo iba a predicar, me dijeron que predique, yo me puse a orar y el Señor me dio un texto muy bonito, y es cuando Jesús les dice, denles de comer, y dice, si no hay nada, y Jesús les dice, ¿qué tienen? ¿Qué tienes? ¿Qué tenían? 5 panes y 2 peces. Bueno, démenlos a mí, dijo el Señor. El Señor oró y dice que comieron todos y hasta sobró. Entonces yo escribí 3 líneas o 5 líneas, me parece que escribí. Y yo fui orando y le dije, Señor, aquí están mis panes y mis peces, no tengo más, no hay más, Señor. Así que si tú multiplicas eso, y fue bonito, pero no estar hablando de lo mismo y lo mismo. El Señor multiplica, ¿sí? Eso es algo que el Señor me enseñó y es hermoso, hermano. Pero, y la forma deductiva, esa es la deductiva, y la inductiva es diferente en cambio, ¿sí? Prácticamente es lo contrario, ¿sí? La forma, escríbale ahí, Víctor, inductiva, viene de, entendamos la palabra inducción primero. ¿Qué significa inducir? ¿Qué significa? Eso, de lo grande a lo pequeño. Pero ir llevando, induciendo, ¿verdad? Le va llevando a la gente a un punto. No le dice de entrada la conclusión, no, pero le plantea preguntas. Y le plantea una pregunta a la gente. Y en base de esa pregunta,
le va llevando a un texto, le lleva a otro texto, analizar la vida de Pablo, le lleva a analizar, por ejemplo, vamos a hablar de, hermanos, ustedes creen, ¿por qué creen ustedes que Dios le dijo a Abraham que es el padre de la fe? Ya, empezamos la prédica. Te paras tú y lo primero que dices, hermanos, leen el texto, ¿verdad? Y Gálatas 6:1 dice: y Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia, ¿sí? Y fue llamado padre de la fe. Y tú le dices a la iglesia, hermanos, oran, leen el texto y dicen: ¿por qué creen ustedes que Abraham fue llamado padre de la fe? Les planteas una pregunta y alguien va a dar su respuesta. Tal vez alguien va a decir: yo creo esto, yo creo esto. Muy bien, escucha lo que dicen, no les cortes, no hay que ser mal educado. Mira, si tú estás enseñando y tú haces una pregunta, ¿qué esperas? Una respuesta. No te vas a enojar, ¿verdad? Espere, estoy hablando yo. No, tal vez con educación vas a decir: espera un ratito, hermano, ¿sí? Pero tienes que plantear preguntas. Eso es inducción, inductiva. Le planteas una pregunta y le vas llevando, y es una pregunta grande o que puede dar muchos conceptos, y le vas llevando a puntos específicos, puntos pequeños. A ver, díganme ustedes, hermanos, ¿por qué Abraham fue considerado amigo de Dios o el padre de la fe? A ver, ¿quién me dice? A ver, Julita, ¿por qué Abraham, el padre Abraham, fue llamado padre de la fe y amigo de Dios? Más específico, más específico. ¿Cuándo le creyó? Mire, aquí lo que acaba de decir la hermana. Mire, escuchen bien, escuchen. El tema general, vamos, la prédica es inductiva. Nos planteamos la pregunta: ¿por qué Abraham fue llamado padre de la fe y amigo de Dios? Y la hermana dijo, y dijeron, acá yo le pondría punto número A. ¿Qué le pondríamos aquí? Espérate, la obediencia. Pero acá, porque la obediencia todavía es muy general, ¿no es cierto? Es muy general todavía. Acá, entonces yo podría hablar de la esterilidad de Sara, porque la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos, ¿verdad? No podía tener hijos. Entonces el Señor, mire, ¿por qué Abraham es considerado el padre de la fe? Porque creyó al Señor y obedeció al Señor. Pero ¿cuándo obedeció y cuándo creyó? Cuando el Señor le dijo que iba a ser padre, aunque tenía 90 años. Y decidió obedecer al Señor. Otra, ¿cuándo? Otra, cuando le sacrificó a Isaac, ¿verdad? No le negó a su hijo, sino que en obediencia, ¿verdad? Y en fe. ¿Por qué Abraham quiso sacrificar a su hijo? Pero escucha lo que pasa. Dios le da la promesa y le dice: de ti saldrán multitudes. Y después de que Dios le dice: de ti saldrán multitudes, le dice: sacrifícame a tu hijo. Entonces Abraham pudo haber dicho: estás loco. ¿Cómo es eso? Tú me dices que van a ser multitudes y ahora me dices que mate a mi hijo, al único. ¿Cómo entonces es que van a salir multitudes si me pides que mate a mi hijo? Porque ya para ese tiempo el otro hijo, Ismael, ya fue desechado, se fue. Él no está en la promesa, es Isaac el de la promesa. Miren, y ya se va desarrollando la prédica cuando sacrificó a su hijo. Miren, una más, quiero unita más. A ver, Ru, eso, cuando dejó, Dios le llama, ¿verdad? Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te daré, dice, otra heredad a vos. Y él sale en obediencia. Mire, 3, salió de su tierra. Qué hermoso, hermano. Y ya tú ya vas hablando y vas explicando qué significa salir de su tierra y de su parentela. ¿Qué significa sacrificar lo que más amas? ¿Qué significa la esterilidad de Sara y creerle al Señor aún a pesar de los problemas, de que las cosas no se ven posibles? Quiero unita más. ¿Habrá una más en la vida de Abraham? A ver, ustedes que han leído la Biblia. Ya, puede ser. ¿Qué dice usted, Alejandrita? Fue llamado amigo y fue llamado padre de la fe. Imagínense, 2 títulos que no se le dan a cualquiera, ¿sí? Aunque nos falte todavía, pero tenemos que llegar a esa estatura, ¿sí? O sea, en Cristo Jesús tú tienes que ser llamado familia de Dios, porque Abraham incluso fue llamado amigo. Nosotros en Cristo somos familia, coherederos con Cristo.
Abraham fue patriarca. De Abraham salimos nosotros. Pero mire usted, ahí le vamos a dejar, hermanos. Ahí le vamos a dejar. ¿Cuál va a ser su deber? Antes de salir los deberes, me dejan aquí, le cortan la hojita y dejan aquí los deberes con el nombre y el correo electrónico. Ya dado esto, mi hermano, yo quiero que usted venga haciendo su primer sermón. Algunos pensaban que al finalizar los 9 meses recién iban a hacer un sermón. No, lo hacemos de entradita y lo vamos perfeccionando hasta los 9 meses. A fin de que al salir de los 9 meses usted esté predicando, enseñando bien. Mire, no quiero que usted se ponga acá a estar gritando, ¿verdad? Y que la gente se caiga al suelo cuando usted mueva la mano. Eso no, hermano, eso no. Para mí eso no sirve. Para mí eso es emoción nada más. Y eso pasa cuando la gente sale, se olvidó y sigue el mismo pecado. Eso no vale. Lo que a mí me interesa es que usted enseñe bien la palabra. Que usted coja la Biblia y usted enseñe de tal manera que eso produzca frutos en la gente, cambios. Que el hombre que está, ¿verdad?, viendo a la vecina y estaba acostumbrado a decirle buenos días, vecinita, qué linda que está usted, ahora ya diga no, yo en la iglesia escuché que eso ya está mal, y ahora retiene sus palabras y dice no, y ahora tengo ojos solo para mi esposa. Mire, eso es algo de Dios, eso es de Dios, pero eso solo pasa cuando la palabra entra al corazón. Los sermones, el sermón que yo quiero los sermones que quiero que ustedes preparen, ¿sí? No, uno solo, uno nomás. Va a ser textual, apunten, el sermón va a ser textual, ¿sí? Yo les voy a dar los textos a cada uno, yo le voy a dar el texto. Quiero que sea textual. ¿Qué quiere decir textual? Solo un texto. No quiero que abunden en textos, solo quiero que hablen de un texto. Eso es textual. Temático es que cogen un tema y ponen muchos textos, ¿sí? Ese es temático. No quiero sermones temáticos, solo textuales. O sea, les voy a dar un texto a cada uno y van a explicar ese texto de tal manera que haya puntos generales, subpuntos y después de esos subpuntos, subpuntos, ¿sí? Que lleven a entender mejor ese texto, ¿sí? Yo creo que está fácil, ¿verdad? A ver, empecemos con usted, Jenny. Mateo 11, 28 al 30. Sí, yo les doy un texto a cada uno. Hermana Patti, Efesios 2 del 8 al 9. Hermano Marco, Juan 1, 12. Benjamín, Juan 3, 3. Natalie, Isaías 53, 6. Si alguien, 53, 6. Alejandro, Juan 11 del 25 al 26. Ruth, Romanos 5:8. Ruth, Romanos 5:8. Vamos por acá. Marlene, Romanos 6:23. David, Segunda de Corintios 5:17. David, 5:17. Mayrita, Mateo 5 del 23 al 24. Julito, Hechos 1:8. Mi hermana Alexandra, Romanos 12 del 19 al 21. Mi hermana Marcita, Romanos 13:1. Y mi hermana Georgina, Primera de Corintios 1:10. Primera Corintios 1:10. No quiero que busquen más versículos, solo explican ese versículo nada más, ¿sí? Por eso yo les doy el versículo para que usted fácilmente pueda desarrollar su tema, ¿sí? Bien, mis hermanos, acuérdense que el domingo hay bautizos. Pónganse de pie para orar ya. Ayuno. También, sí, el domingo hay ayuno. Venga ayunando, hermano. Venga en ayuno. Y la carne tiene que menguar. Los niños, de preferencia, si su niño es pequeñito, tráigalo comiendo, no se preocupe. La cosa es que vengan ayunando los grandes, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos ahora. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Una vez más, Señor, por prepararnos, Dios. Gracias por los que están aquí. Yo te ruego que ninguno, Señor, decaiga en el camino. Que en lo posible todos los que están lleguen a la meta, Señor. Que de aquí puedan salir, Señor, evangelistas, pastores, maestros. Que de aquí puedan salir profetas, Señor. Que sea conforme a tu propósito, Dios. Yo bendigo a tus hijos, Padre. Pon en ellos responsabilidades del primer día, Señor. Que ellos sientan, Señor, esa gran responsabilidad y ese gran privilegio
que es predicar, que ni aun a los ángeles se les ha dado, dice su palabra, que los ángeles anhelan. Ese es el derecho que te pertenece a ti, ni aun a los ángeles se les ha dado. Gracias, dígale, Señor, por ese gran privilegio. Gracias, ayúdame, Señor, a sentir ese privilegio y esa responsabilidad. Abre el entendimiento de mis hermanos, dale sabiduría, Señor, motívales, Padre, guíales y recompénsales, bendito Dios.